estando justo a tiempo para la siguiente ponencia, pues hoy vamos a hablar ahora con Alemir Navas. Alemir se encuentra aquí en Estados Unidos. Ella nos va a hablar un poco más de sus haceres y de toda la experiencia que nos va a traer el día de hoy. Alemir es administrador de empresas, es facilitador de bienestar creativo organizacional. Trabaja con la risoterapia, es coautora y también es conferencista. Ella nos va a hablar hoy de ¿vendes desde el ser o solo vendes? Así que vamos a conocer un poco más sobre este tema. Te voy a dar el permiso para poder hablar, Alemir. ¿Ya listo? Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Mariale, y pues encantada de formar parte de este grupo maravilloso que ha tenido ponentes excepcionales. Así que felicitaciones, Mariale, por tan buena selección. Muchísimas gracias a todas las personas también que se han tomado el tiempo para estar acá en esta noche. Y bueno, rápidamente me permito entonces compartir mi presentación y pues sí, vamos a estar hablando acerca de vendes desde el ser o solo vendes. ¿Y por qué hablamos de vendes desde el ser o solo vendes? Porque muchas veces pensamos que vendemos un producto, que nada más que la venta se relaciona, es cuestión de dinero, y muchas veces lo que estamos haciendo es realmente venderle a la otra persona, vender a las personas, mejor dicho, es lo que hacemos habitualmente. Y bueno, me encantaría pues compartirles mi agenda. Vamos a ver tus verdades acerca de la venta, cuáles son nuestras verdades, cómo nos relacionamos con la venta desde cualquier espacio en el que nosotros nos encontremos, cuáles son las cualidades imprescindibles de un vendedor y cómo podemos aplicar el ser a las ventas. Y pues me encantaría que si pudieran escribir en el chat a qué te dedicas, porque entiendo pues que acá tenemos un grupo bien variado de personas. Entonces, si pueden escribir rápidamente en el chat a qué te dedicas. Ya sé pues que hay personas de muchísimas partes del mundo: Venezuela, Ecuador, Perú, Lima, Chile, España, Francia. Así que pues también me encantaría ver a qué se dedican. Pueden escribirlo en el chat. Gerente de una pequeña financiera, mercadeo, ok. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Locutor profesional, consultor, protocolista, docente, coach, consultoría financiera, profesor de física. ¡Qué maravilla! Qué hermoso. O sea que tenemos una amplia cantidad de profesionales en esta noche acompañándonos. Y mi siguiente pregunta para ti es: ¿has vendido algo? ¿Alguna vez has vendido algo? ¿Qué has vendido en tu vida? Cuéntame, ¿qué has vendido? Bueno, hay muchos profesionales acá que obviamente pues tienen algo que vender, pero cuéntame alguna otra cosa que hayas vendido o que estás vendiendo actualmente. Servicios profesionales, no productos, sino proyectos. Consigo donaciones para mi organización. Ajá, quiero más, por favor, quiero más. Tecnología. Ajá. Productora, tengo talleres, cursos, programas de formación. Muy bien, qué hermoso, excelente. Ajá, carteras, excelente. Eso me encanta y eso lo vamos a tener por allí anotadito, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vendido alguna vez? Inmediatamente, también te quiero preguntar, ¿cuál es la comisión más grande que te has ganado? Cuéntanos a nosotros de tu abundancia. ¿Cuál es esa comisión más grande que has tenido en algún momento? Cuéntanos en moneda, 350,000 dólares. ¡Wow! 15,000, dice Denis. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ha ganado alguna comisión? A veces la comisión viene en forma de dinero, pero a veces también viene en forma a lo mejor de un puesto nuevo, a lo mejor viene en forma de un nuevo proyecto, la asignación de una nueva actividad. Ajá, bueno, aquí lo estamos contabilizando. Muy bien, 1,300 dólares en comisión, en donaciones. He captado hasta 5 millones en proyectos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que se están tomando el tiempo para responder allí. Excelente. Entonces, fíjate que me dijeron que vendieron cursos, sesiones de coaching, velas artesanales, y la comisión me la están expresando en bolívares. Y hoy yo te quiero decir algo para empezar a ver esas ventas desde el ser. Y es que todos somos vendedores.
absolutamente todos nosotros, desde un niño que acaba de nacer hasta una persona durante todo el trayecto de su vida es un vendedor. ¿Por qué? Porque siempre todos nosotros algo estamos vendiendo. Un bebé que acaba de nacer le vende a su mamá la tranquilidad. Y Wow. como se la vende a través de que lloro, 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 y si no me das mi leche, si no me das mi alimento, sigo llorando y te quito la tranquilidad. Ahí él está vendiendo tranquilidad a su madre. Y así en el transcurso del tiempo, creo que los mejores vendedores son los niños. Cuando ellos quieren algo, le venden la idea a la madre de que se lo compre y ellos nunca esperan un no, y si se lo dan no prestan atención y continúan y continúan y continúan. Son los seres más asertivos porque dan y dan y dan hasta que la mamá, está bien, chico, ya, te lo voy a comprar. Y en el transcurso del tiempo, pues igual cuando queremos tener una pareja, mejor dicho, las mujeres nos arreglamos, nos ponemos hermosas y en ese contexto estamos exponiendo todas nuestras cualidades para atraer una pareja, y de la misma forma también lo hace el hombre. Cuando vamos a buscar un empleo, estamos vendiendo nuestros servicios, es decir, que todos, absolutamente todos somos vendedores. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que alguna de las cosas que te voy a hablar acá pudiera ser que tiendan a hacer cosas para el área de ventas, pero también tienden a hacer cosas hacia el área personal. Aparte de eso, también la otra noticia es que todo en la vida es una comisión, todo lo que nosotros nos genera alegría, nos genera abundancia, todo aquello en lo que nosotros invertimos nuestro tiempo y tenemos una retribución, eso es la gran comisión de nuestra vida. Por otra parte, pues también te quiero preguntar, ¿te has sentido orgulloso de vender más bien, o más bien nadie sabe qué estás vendiendo? O sea, ay, sí, tengo alguna cosa, hago cosas bonitas, hago manualidades, hago otras cosas fuera de mi carrera habitual, pero no las vendo porque me da pena, me da vergüenza que la gente sienta que yo estoy vendiendo, me da pena perseguir a la gente para decirle, mira, esto tan hermoso que tengo. ¿Crees que la venta es una profesión valiosa? Pues te cuento que si tú no vendes literalmente nada, no tienes ningún servicio que ofrecer o no tiendes algo en el ámbito profesional para la venta, a lo mejor eso está muy bien. Pero si tú en este momento donde estás tienes algo que ofrecer y no tienes una buena relación con las ventas o con lo que es el significado de la venta, pues ahí sí estamos entonces que prestar bastante atención, porque aquí va entonces nuestro segunda lección en relación al ser. Resulta ser que los vendedores manejan la economía del mundo. Mientras más ventas hayan, más producción y más riqueza hay en el mundo. Si no existieran vendedores, pues las fábricas sencillamente tendrían que cerrar sus puertas, porque no hay quien coloque esos productos en la calle. Puede haber un sistema hermosísimo trabajando, puede haber una empresa grande, pero si no hay quien se dedique a mostrarlo, a llevarlo a la calle, a venderlo, pues entonces la economía se para. Es decir, que la economía en el mundo funciona es a través de cada una de las personas en cada una de las escalas de los procesos de venta. A través de ellos, entonces, el producto final llega a las manos que tiene que llegar, y cada quien en su espacio pues va obteniendo las ganancias que necesita obtener. Por eso no hagas caso de quienes nunca han vendido o hecho nada. Hay personas que a veces te dicen, no, no hagas ese negocio, y resulta ser que nunca en su vida han hecho ese negocio, solamente tienen referencia, repiten lo que otro repitió que tampoco tiene experiencia, y nos los dicen a nosotros, y nosotros a lo mejor creemos también en eso y hasta probablemente repetimos eso sin tener la experiencia. Entonces nunca hagas caso a quienes nunca han vendido o hecho nada, y que si tú estás en el proceso de que quieras vender o estás vendiendo, pierdas la creencia en eso que estás haciendo. Por otra parte, te pregunto, ¿te consideras un profesional? ¿En qué eres profesional? ¿Por qué te consideras profesional? ¿Cómo hiciste para llegar ahí? ¿Cuál es tu más grande habilidad desarrollada en esa actividad que te consideras profesional? ¿Te preparas para hacerlo cada día mejor? ¿O solo siempre dices, no, es cuestión de tiempo, con el tiempo yo me especializo? Pues esto es una de las cosas también bien importantes dentro del proceso de la venta. ¿Por qué? Porque si eres un profesional, te vas a dedicar y vas a emplear tu energía del progreso, llámese la energía en el conocimiento, la energía en el buscar hacer mejor las cosas cada día, en ser cada vez más fácil esa actividad para generar tus ingresos. Allí te vas a ser considerado un profesional. Eres un amateur,
cuando tomas las actividades que haces para generar dinero como un pasatiempo, cuando no te esfuerzas por tener habilidades, cuando no generas lo que deseas y solo tienes excusas para no ser exitoso. Entonces, por favor, yo estoy segura que todos los que están aquí están dentro del área profesional, porque si no, no estarían acá en este espacio buscando la manera de tener más conocimiento y aprender cosas valiosas acá. Pero es importante, cada vez que te quejas, cada vez que no logras la meta y cada vez que culpas a los demás de que no alcanzar tu meta, te estás convirtiendo en un amateur porque no estás tomando en cuenta tu responsabilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver estas tres cosas? Pues si eres una persona profesional, si amas el proceso de la venta y sencillamente estás enfocado en que esa actividad es la que te gusta y le das el valor al proceso de la venta, pues vas a estar sencillamente en el espacio correcto para hacer las cosas adecuadas y estar justamente, como lo decía hace ratito Joel, en coherencia con lo que tu mente desea, con lo que tu corazón desea y con lo que estás haciendo. Entonces, en este sentido, pues la intención es que en este momento vamos a tomar una respiración profunda, respiramos profundo y exhalamos con un gran ja. A ver, Cecilia y Leonor, que las estoy viendo, inspiramos profundo y exhalamos con un ja. Y decimos, estoy en el proceso correcto. Muchísimas gracias. Ahora yo pregunto, ¿qué vendes? ¿Qué es lo que vendes? Fíjense que al principio también les hice esa pregunta y me dijeron, vendo carteras, vendo velas artesanales, vendo cursos, vendo sesiones. Y es importante porque acá también está el proceso del ser. ¿Qué es lo que vende? Muchos de nosotros pensamos que lo que vendemos son productos o son servicios y perdemos de vista lo que realmente nosotros vendemos, porque lo que vendemos muchas veces es una experiencia de vida a la otra persona. Cuando yo vendo una cartera, yo no le estoy vendiendo una cartera a la persona. La persona puede transportar sus cosas en algo, hasta en una bolsa podemos llevar nuestras pertenencias. Yo puedo comprarme una cartera de $10 y va a parecer como que si fuera muchas veces una cartera de $1,000. Pero si yo vendo la cartera de $1,000, yo le estoy vendiendo a la persona no una cartera, le estoy vendiendo prestigio, le estoy vendiendo belleza, le estoy vendiendo calidad, le estoy vendiendo estatus. Entonces es importante conectar con la necesidad de la otra persona porque yo no le estoy vendiendo un producto. Le estoy vendiendo es su necesidad emocional, que puede ser felicidad, puede ser control, puede ser dominación, puede ser alegría, puede ser placer, pueden ser muchísimas cosas según diversas teorías de las necesidades, enfocándolo desde el punto de vista de marketing. Entonces, es importante saber, cuando yo tengo una persona enfrente, cuál es la necesidad que esa persona quiere satisfacer cada vez que va a comprar un producto. Por otro lado, pues también es importante saber cuáles son esas cualidades que yo como vendedor muchas veces debería tener, indistintamente de que yo venda o no venda, de que yo esté en ese proceso o no de la venta. Y sí me encantaría, si me pueden escribir, por favor, en el chat, cuáles son 2 o 3 cualidades que ustedes consideran importantes en el proceso de la venta, ¿sí? Por favor, para cotejarlo rápidamente con algunas cualidades que yo les quiero mostrar. Por favor, escribamos en el chat 2 o 3 cualidades que consideremos que son importantes para un vendedor. Transparencia. Adelante. Escuchar, empatía, saber escuchar, escucha activa, motivación, empatía, alegría, educación, el trato, empatía. Muy bien, fíjense entonces todas estas cualidades que muchas veces tenemos en común: empatía, escuchar, la escucha activa, la autenticidad. Y yo te quiero hablar hoy de 4 cualidades importantes que nos conectan directamente con el ser. Y una es el compromiso y es empezar por ti. Ámate a ti primero. Pregúntate, ¿cómo puedo amarme más a mí mismo? Cuando yo me amo más a mí mismo, entonces me voy a comprometer, me puedo comprometer más con el otro, puedo darle más de mí al otro, puedo ofrecerle un servicio de mejor calidad. Obviamente que cuando yo tengo carencias y cuando yo no me estoy cuidando,
pues lo que le voy a ofrecer a mi cliente o a la persona que está enfrente, que también necesita cubrir sus necesidades, va a ser un poco más de lo mismo que yo tengo. No puedo dar a otro lo que yo no tengo. Entonces es compromiso, pero en principio es un compromiso conmigo, amarme a mí mismo de la manera adecuada, subir mi autoestima, si muchas veces tengo mi autoestima baja, si sé que puedo tener algunas dificultades que tengo que solventar como persona, pues enfocarme en eso, hacerme responsable y comprometerme conmigo y amarme a mí mismo primero. En segundo lugar, la coherencia. Ya lo venía hablando Joel y creo que la segunda expositora también. Es qué tan coherente soy yo con mi proceso de venta. ¿Habitualmente compro lo que vendo o estoy vendiendo algo que ni siquiera yo mismo puedo utilizar? Probablemente yo vendo carros Ferraris y a lo mejor no puedo comprarme un carro Ferrari, pero ya aquí en mi mente lo compré. Ya aquí en mi mente lo tengo, ya aquí en mi mente soy la propietaria de un carro. ¿Por qué? Porque amo el producto, porque me gusta, porque estoy convencida de que tiene un valor importante para las personas y de ese modo, pues yo en principio me voy a vender como una buena vendedora porque voy a estar total y absolutamente convencida de las propiedades que le voy a ofrecer al otro. Entonces, debo amar mi producto para ser coherente entre lo que digo por esta boca, entre lo que pienso y entre lo que siente mi corazón, puesto que esas son situaciones que el otro fácilmente lo va a mirar. Escuchar, ya ustedes también pusieron por allí, la escucha es algo importantísimo. Conocer a mis clientes, pero más que escuchar, o mejor dicho, para yo poder escuchar también necesito indagar, necesito hacer preguntas importantes, preguntar, pero no las cosas que a mí como vendedor me interesan, sino las cosas que le interesan a mi cliente decir. Muchas veces las personas nos dicen, no, yo no quiero comprar, no es el momento, no quiero, pero realmente no es eso lo que ellos desean en ese momento. Ellos necesitan es que nosotros como vendedores le preguntemos y le preguntemos y le preguntemos y en ese modo pues también vamos a estar sabiendo cuáles son sus necesidades. Escuchar interesadamente y escuchar de una manera auténtica y también llegar a acuerdos. Muchas veces, en la mayoría de los casos ocurre que los clientes no tienen todo el tiempo la razón. No esa frase de que el cliente siempre tiene la razón, no, el cliente no siempre tiene la razón, pero yo nunca puedo llevarle la contraria a mi cliente, que es muy diferente. Yo puedo llegar a acuerdos con mi cliente. Mi cliente me puede decir que algo es muy caro, pero yo puedo lograr llegar a acuerdos con mi cliente. Sí, es muy caro, pero tiene tal o cual beneficio. Entonces, escuchando las necesidades de mi cliente, también voy a saber qué es lo que le puedo ofrecer y que le sirva de mejor manera. Y mis valores personales. Cuando yo estoy en un proceso de ventas, no puedo vender algo que vaya en contra de mis valores personales. Si yo soy una persona vegetariana, pues difícilmente puedo estar trabajando en un restaurante de carne, por decir algo, porque sencillamente se va a notar en mi congruencia de que eso no es lo que va con mis valores. Y de esa manera, pues también estoy honrando lo que mi cliente desea, porque como les mencioné hace rato, estoy en el negocio de las personas, no estoy en el negocio de los productos. Y una de las cosas más importantes que yo debo hacer es respetar a mi cliente, amar a mi cliente. ¿Qué me quiere decir con esto? Que las ventas se trata de amor, no se trata de costos. Se trata sencillamente de tener una congruencia entre el amor que yo siento hacia mí, el amor que yo tengo hacia mi producto y el amor que yo le puedo profesar a mis clientes a través de mi servicio, a través de mi respeto, a través de mi empatía y a través de mi coherencia. Estas son las cuatro vertientes importantes que les traigo en este día de cómo nosotros podemos incorporar al ser en las ventas. Saber que las ventas no se trata de un producto, no se trata de algo físico, no se trata de un servicio, sino que se trata del mayor respeto hacia la otra persona que tenemos enfrente, que se trata del negocio de las personas, no del negocio de los productos. Así que bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Alemir Navas. Estoy en Instagram como Alemir Navas
bienestar y estoy allí a su orden para cualquier actividad que requieran, para cualquier apoyo en el que les pueda dar. Estoy en Austin, Texas y encantadísima de haber estado aquí en esta noche. Muchísimas gracias, Mariale. Muchísimas gracias a ti, Alemir, y qué importante es, sigo conectando. Yo creo que cada ponente se conectó con la esencia de este encuentro de conexión con propósito, donde logramos alinear que las cosas no vienen por sí solas. Esta leyenda o esta lectura de que las ventas no son cosas, de que no lo hacemos con la finalidad única de adquirir una recompensa financiera, sino que cuando aprendemos a internalizar de que estamos cubriendo una necesidad, que estamos siendo parte de una solución de alguien que necesita algo, pues le ponemos una intención diferente porque podemos hacer una gran diferencia en la vida de alguien independientemente de lo que estemos ofreciendo.